Ya hay 35 personas. ¿Empezamos o esperamos un momentito más? 3 minutos más, ingeniero, y empezamos. Ok, gracias. Listos, vamos a iniciar entonces. Nuevamente, buenos días a todos. Buenos días. ¿Dudas que tengan sobre mano de obra, costos directos por mano de obra? Al parecer no hay dudas. Bueno, entonces vamos a continuar. Mm, Ingeniero, antes de que arranque, ahora que lo dice, sí iban mis notas apuntadas y era una duda. Dime. El pago correspondiente a la parte del trabajador, ¿la aportaremos nosotros? No en el caso A, sino en los demás casos, la parte que tiene que poner el trabajador, ¿cómo la paga el trabajador? De su bolsillo. Eso sale del dinero que recibe, pero él puede ir directamente al IMSS a hacer sus declaraciones, sus cuotas, a aportar sus cuotas. Lo normal es que el patrón, para que no pierda tiempo el trabajador, para que no se haga bolas, a través de su mismo personal, normalmente los contadores, hagan estas aportaciones en nombre del trabajador. Se les descuenta de su salario y se hacen las aportaciones al IMSS. Es lo que Ok, tradicionalmente se hace ya de manera práctica, pero es con dinero del trabajador, no con dinero del patrón, salvo el caso A. ok, justo esa era mi duda. Ok, Muchas gracias. a ti. ¿Alguna otra duda que tengan? Al parecer ya no hay dudas. Vamos a continuar entonces. Vamos a poner la presentación. Ver que arranque. Ahí va. Muy bien. Hoy empezamos la sesión número 3. En esta sesión, por cierto, quería comentarles, el día de hoy hay una reunión de tutores en la Facultad de Ingeniería a las 10 de la mañana.
Por lo tanto, hoy me voy a tener que retirar a esa hora. Ok. Muchas gracias a todos. Ujú. Ana o Claudio, ¿están grabando? Sí, ingeniero, está Perfecto, grabando. gracias. Bueno, vamos a ver entonces la sesión 3. Vamos a ver qué es lo que son los costos horarios por eh, concepto de maquinaria. El alumno calculará los costos directos por concepto de maquinaria utilizada en la construcción. Ese es el tema y vamos a ver el contenido. Costo directo por conceptos de equipo de construcción, costo horario en la maquinaria de construcción, rendimientos de equipo de construcción, cálculo del costo directo por concepto de maquinaria. Este último punto es justamente, ay, perdón, ya me fui muy lejos. Este último punto justamente es a lo que queremos llegar, a calcular el costo directo por la maquinaria para ponerlo en la matriz correspondiente. Recuerden que tenemos una matriz general que es la de precio unitario, que está dividida en varias matrices o en varias tablitas. Una de ellas es justamente el cálculo del costo directo por maquinaria. Y aquí vamos a ver qué es el costo horario. Em, para poder obtener el costo de una maquinaria, a diferencia del rendimiento, por ejemplo, de un vehículo particular, que nos da ese rendimiento en cuántos kilómetros rinde por litro de gasolina, aquí nosotros tenemos que hacer el rendimiento de la maquinaria, pero por hora de trabajo, debido a que la maquinaria no está diseñada para, en la mayoría de sus casos, para desplazarse de un lugar a otro, sino para realizar un trabajo. Por ejemplo, una, una grúa fija, esa no se está moviendo de un lugar a otro, está, como su nombre lo dice, todo el tiempo en un solo lugar haciendo su trabajo. Entonces sería obsoleto decir que vamos a hacer su rendimiento por distancia, por algún otro medio. Costo horario por equipo es el que se deriva del uso correcto de la maquinaria adecuada y necesaria para la ejecución de los conceptos de trabajo conforme a lo estipulado en las especificaciones y en el contrato. Recordemos que en todo lo que estamos viendo de presupuestación, siempre debemos de partir de algo que son los planos y las especificaciones y conocer a través de el catálogo de conceptos, que es otro de nuestras herramientas, qué trabajos se van a realizar y cómo se van a realizar para poder determinar qué maquinaria vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, qué características, qué tamaño, porque podemos tener, por ejemplo, un tractor pequeño, uno mediano, uno grande, pero ¿cuál vamos a utilizar? Pues dependiendo de las características del trabajo a realizar, vamos a definir cuál de ellos nos conviene más. Recordemos que hay maquinaria que es muy grande y tiene muy buenos rendimientos, pero si nuestro terreno donde vamos a trabajar es muy pequeño, no va a caber esa maquinaria, va a estar siendo obstaculizada por muchas cosas, o bien es tan cara esa maquinaria para el trabajo que vamos a hacer que pues, sale más caro llevarla al lugar que el trabajo que realmente nos va a brindar esa máquina. Entonces debemos de escoger el equipo adecuado. Pero vamos a hacer un pequeño desglose del costo horario. El costo horario está dividido en tres grandes rubros. Esos tres grandes rubros son los cargos fijos, los cargos por consumo y los cargos por operación. Como su nombre los dice, vamos a ver un poquito más adelante, los cargos fijos, yo tenga trabajando a la maquinaria o la tenga detenida, la tenga parada, nunca voy a dejar de hacer gastos, siempre voy a estar haciendo erogaciones o gastos por tener esa maquinaria. Y a diferencia de los cargos por consumo, que únicamente los voy a utilizar cuando la máquina esté trabajando, pero recuerden que yo voy a hacer un costo horario y voy a determinar cuando la maquinaria esté realmente ofreciéndome un trabajo. Y los cargos por operación están derivados de que una persona por lo menos va a tener que
operar esta máquina. Dije por lo menos porque hay máquinas que necesitan más de una persona que las opere. Una persona que está directamente eh, manejándola, por así decirlo, pero en ocasiones hay personas que tienen que estar auxiliando a esta maquinaria y también debemos de tomar en cuenta el costo de esas personas. Muy bien, vamos a continuar. Los cargos fijos, a su vez, se dividen en depreciación de la máquina, inversión de la máquina, seguros que tengo que adquirir para la máquina. Recuerden que la maquinaria en la industria de la construcción es de alto riesgo y la maquinaria sufre también riesgos en nuestras obras y también puede ser sujeto de vandalismo y de robos y no son nada baratas. Y el mantenimiento de la máquina que le tengo que estar dando de manera programada, de manera preventiva, de manera correctiva o de manera estadística. Cargos por consumo. Los cargos por consumo son todos aquellos que se derivan de, obviamente, de la operación propia de la máquina. Y viene el combustible en primer lugar. En segundo lugar viene, vamos que avance aquí, permíteme, el lubricante. Enseguida viene las llantas, piezas de desgaste rápido y otras fuentes de energía. Hablo de otras fuentes de energía porque no todo es combustible. Hay alguna maquinaria actualmente en la industria de la construcción que utiliza aire comprimido y hay otras que utilizan energía eléctrica. No todas son de combustión interna. Perdón, ¿tienen alguna duda sobre el desglose de los cargos que vamos a ver para la maquinaria? Sí, ingeniero. Sí, dime. Por ejemplo, ¿los seguros de la maquinaria incluirían solo un desperfecto en la maquinaria o robo o también algo que cause un daño que cause la maquinaria, como si se rompe o algo así Que y cause daña la otra maquinaria cosa? a terceros, dices, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. No, esos seguros pues, de daños a terceros no están contemplados aquí. Esos se deben de considerar en los indirectos. Cuando estén en la asignatura de programación y presupuestación, uno de los factores o uno de los integrantes para calcular los costos indirectos es justamente también algunos seguros que se dan para terceros, entre otras cosas. Entonces, esos no están contemplados aquí. Es únicamente seguro que incide directamente en la maquinaria, en sus riesgos y en su operación. ¿Sí Ok, quedó claro? gracias. Sí. Gracias a ti. Continuamos entonces. Vamos a ver, permítame un segundo. No quiere avanzar. Ahí va. Vamos a ver un primer concepto para la maquinaria que se llama vida útil. La vida útil de una maquinaria es el lapso durante el cual está en condiciones de realizar trabajos sin que los gastos de su posesión excedan los rendimientos económicos obtenidos, por mínimo que estos sean. Nosotros cuando tenemos un vehículo, por ejemplo, necesitamos darle mantenimiento, que ustedes si tienen algún vehículo, sus familiares, algún vecino, se podrán dar cuenta que constantemente se está llevando al taller para darle algo que se llama servicio. Estos servicios consisten en, obviamente, darles lubricación a las partes móviles, consisten en la afinación, consisten en retirar piezas gastadas y sustituirlas. En la maquinaria es algo similar. Si no estoy haciendo un mantenimiento de la maquinaria, también va a tener un deterioro, perdón, y voy a dejar de tener un buen funcionamiento de esa maquinaria y no me conviene. Entonces, la vida útil se refiere a todo el tiempo, en horas y en años, que una maquinaria me va a dar un buen servicio dándole un buen mantenimiento, obviamente. Y tenemos un segundo concepto que es vida económica.
La vida económica se tiene por vida económica de una maquinaria, B subíndice el periodo durante el cual ésta puede operar en forma eficiente, realizando un trabajo económico satisfactorio y oportuno, siempre y cuando la máquina sea correctamente conservada y mantenida. Aquí vemos que hay una primera diferencia entre vida útil y vida económica. Por ejemplo, ustedes tienen algún vecino, algún familiar que tiene un auto de los años 70, que le llaman autos ya antiguos. Estos autos ya ha pasado su vida económica, ya sale muy caro su mantenimiento en algunos casos, sale muy caro por combustible porque esos autos consumían mucho combustible, tenían poco rendimiento, pero sin embargo todavía siguen caminando y los pueden transportar muy bien de un lugar a otro, pero la vida económica ya pasó, su vida útil sigue vigente, su vida económica ya caducó. Y vamos a verlo en esta gráfica. Vamos a ver una línea de tiempo en base a su utilidad. Nosotros tenemos la adquisición de una maquinaria. No saqué mi apuntador, permítanme un segundo. ¿Ya lo sacó? ¿No lo veo? Ya lo vi. Ok, perdón. Nosotros tenemos que, si tenemos una línea de tiempo eh, donde el eje horizontal es el tiempo y el vertical es la utilidad, tenemos que una maquinaria, cuando nosotros recientemente la adquirimos, no quiere cambiar, aquí está. Cuando recientemente la adquirimos, obviamente empieza a tener un rendimiento esa maquinaria para nosotros. Ese rendimiento está dado en un primer instante, que es la puesta en operación de la máquina. Posteriormente ya llega a su vida donde nos va a dar totalmente una utilidad y con el paso del tiempo esa utilidad va a ir decreciendo hasta que deja de tener una vida económica y más bien una vida esa maquinaria y la tenemos ya que sustituir. Pero vamos a ver hasta dónde está cada una de las vidas que nosotros ya pusimos. Esta parte de aquí es la vida económica, que es donde la maquinaria realmente me está dando el mayor rendimiento dentro de todo el tiempo que yo poseo esa máquina. Y la vida útil es aquella hasta donde me está dando un servicio, hasta donde deja de funcionar. ¿Ok? Esto es la vida económica y la vida útil. Obviamente la vida económica es menor que la vida útil en tiempo. Pero ¿qué pasa cuando yo meto otro factor que se llama mantenimiento? Cuando yo meto mantenimiento, me va a dar una mayor utilidad y una mayor vida tanto económica como una mayor vida útil. Y eso pasa hasta con nosotros las personas. Entre mejor nos demos un mantenimiento, o sea, vayamos al doctor y nos atendamos, pues vamos a tener una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. Lo mismo con la maquinaria. Entonces, continuamos. Para saber cuál es su vida de la maquinaria, existen muchas fuentes. No solamente está el fabricante que nos puede decir cuál es su vida, sino también vienen algunas empresas que se han dedicado o dependencias de gobierno que se han dedicado a eh, ver cuánto dura la máquina. Entre ellas tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos dice una vida de la maquinaria. También tenemos la Asociación de Palas y Dragas, el libro amarillo. El libro amarillo, algunos de ustedes habrán oído hablar de un libro azul que se dedica a darle un monto económico a los autos para su compraventa, donde nos habla, dependiendo de sus características, cuánto es lo mínimo que debemos pedir o pagar por un auto cuando está en condiciones no muy buenas y lo máximo cuando está en óptimas condiciones. Es algo similar el libro amarillo, nada más que este habla de la vida de la maquinaria. Está la Zagarpa, que ahora tiene otro nombre, esta Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca, de Recursos Naturales. Yo le digo la Secretaría de todo lo demás porque tiene un nombre muy largo. Luego viene el Porifoy, que es un libro dedicado exclusivamente a la maquinaria. Viene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en un tiempo ellos construían
las carreteras o le daban mantenimiento a las carreteras. Actualmente todo lo subcontratan. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que nos dice sobre la maquinaria. Esta fuente que tengo aquí, más bien estas anotaciones que tengo aquí, toma varias fuentes, no solamente una de ellas para saber el costo de el tiempo, perdón, de una maquinaria. Por ejemplo, viene aquí que para la Secretaría de Hacienda, los camiones de 5 toneladas de motor a gasolina tienen una vida de 5 años. Pero si se dan cuenta, para la Secretaría de Hacienda, todos los vehículos, toda la maquinaria tiene una vida de 5 años. Esto tiene una razón que es contable, que también los que van para la asignatura de programación y presupuestación, cuando lleguen a la parte, aquí, ¿por qué me está pidiendo aquí esto? Cuando lleguen a la parte de indirectos, van a encontrar algo que se llama depreciación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justamente dice que para todo lo que es la maquinaria, la depreciación se da en 5 años. Esto es, para la Secretaría de Hacienda, toda la maquinaria tiene una vida de 5 años. Después viene la Asociación de Palas y Dragas. Esta Asociación de Palas y Dragas nos habla única y exclusivamente, obviamente, de las palas y las dragas, y para ellos el equipo que analiza tiene una vida de 16 años o 28,000 horas de trabajo. Es importante saber que lo que a nosotros nos interesa para fines contables son los años de vida de una máquina, pero para fines de el cálculo del costo horario, lo que nos interesa son las horas que trabaja en un año. Después viene el libro amarillo, que ya nos va diferenciando que el camión de 5 toneladas a gasolina tiene una vida de 5 años o 7,040 horas. Vamos a brincarnos uno. Los compactadores tienen una vida para ellos de 4 años o 5,632 horas, etcétera. Por ejemplo, otra vez las dragas, para ellos no son 16 años para el libro amarillo, sino 6 años y 7,700 horas. Y así puedo irme a cada una de las fuentes. Una de las más importantes fuentes que tenemos es el Puerifoy, que es un libro, como les digo, que se ha dedicado toda su existencia a sacar datos de maquinaria, no solamente la vida en horas, sino también otros datos que les van a ser útiles a ustedes cuando lleguen a la asignatura de movimiento de tierras para sacar sus rendimientos. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda sobre estas fuentes donde obtenemos datos para obtener la vida de la maquinaria? No, ninguna. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces. A partir de este momento, todo lo que vemos, no se me ha olvidado comentarles, está dado también en la ley de obra y servicios relacionados con las mismas, y principalmente en el reglamento de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Y nos define varias cosas. Valor de rescate. Es el valor comercial que tiene al final de su vida económica una maquinaria. Al igual que un carro que existe la compraventa de autos usados, también existe la compraventa de maquinaria usada. De tal manera que al finalizar la vida de una maquinaria, una empresa se la puede vender a otra. Como obviamente tiene un valor muy bajo, a la otra empresa puede ser que le sea todavía útil tener esa maquinaria. Y vemos aquí una aclaración. Dice, aún en el caso de que solo amerite considerársele como chatarra, tiene siempre un cierto valor de rescate. Se acostumbra a considerar el valor de rescate como un porcentaje del valor de adquisición de la maquinaria, que puede variar entre un 5 y un 20%. El valor de adquisición, por otra parte, se considera como el precio promedio actual de la maquinaria en el mercado pagada de contado. Quiere decir esto dos cosas. Una, aun cuando ya no tenga una utilidad la maquinaria, yo la puedo vender como chatarra. Tiene mucho metal la maquinaria y yo todavía le puedo sacar un cierto valor. Pero si yo la tengo muy bien conservada esa máquina, le puedo sacar muy buen precio todavía. Entonces, otra de las ventajas de tener bien mantenido un vehículo o bien mantenido, en nuestro caso, una maquinaria, es el valor de rescate. O sea,
cuánto voy a pedir por ella si la vendo. Pero además otra cosa viene aquí, siempre debo de considerar la maquinaria como nueva, con un valor como si yo lo acabara de comprar en el momento que estoy haciendo un análisis de costo horario. Cada que hago un presupuesto, hago un análisis de costo horario y ese costo horario siempre tengo que estar cotizando cuánto me costaría esa maquinaria, aunque yo ya la tenga como nueva, para poder cobrarle a mi cliente una parte proporcional del costo de la máquina por el trabajo que está realizando y que yo pueda, al final de la vida de la máquina, poderme comprar otra nueva. Ingeniero, aquí Sí. Daniel Castellanos pregunta, ¿significa que la maquinaria no se puede utilizar en obra después de esos 5 años u horas? No significa eso. Quiere decir que tanto por vida económica como por Hacienda ya terminó su vida esa máquina. Pero como les decía, es el caso del carro antiguo que tienen nuestros familiares o nuestros vecinos, que a pesar de que ya terminó su vida económica y contablemente ya no vale nada para Hacienda, nosotros podemos tener ese vehículo todavía en nuestra posesión y podemos seguir viajando en él, no hay ningún problema. Es igual con la maquinaria. Nosotros podemos seguir utilizando esa máquina en nuestras obras. La única diferencia es que después de terminado esa vida económica, pues obviamente no vamos a tener el mismo rendimiento que si tuviéramos una máquina nueva con toda su capacidad. Pero sin problema podemos seguirla trabajando siempre y cuando no la tenga ya con altos valores de mantenimiento. Pero sí la puede usar. Sí, contesté Daniel. Sofía, o quién por ahí me puede decir. Sí, Sí, ingeniero. dice que gracias. Gracias. Continuamos entonces. Nosotros hablamos que había tres principales grupos de cargos, entre ellos el primero es el cargos fijos. Recordemos que cargos fijos vienen 5 valores, que es la depreciación, la inversión, perdón, 4, seguros y mantenimiento. Son estos 4 tipos de cargos que nosotros debemos calcular para obtener los cargos fijos. Cargo por depreciación es el primero de ellos. El cargo por depreciación, como les comentaba, todo está en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, y en el artículo 196 nos dice: el costo horario por depreciación es aquel que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción como consecuencia de su uso durante el tiempo de su vida económica. Se considera que de la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros veíamos la gráfica anterior, veíamos que es una curva, no es una recta, la parte donde decrece ya la utilidad de la máquina. Es igual con la depreciación. Nosotros tenemos un precio de la maquinaria al momento de adquirirla, pero al pasar un tiempo, normalmente hablamos de años, al pasar el primer año, de ese 100% del costo de la máquina, yo ya no voy a poder tener el mismo costo si la vendo, va a ser menor. Esto es más dramático en los autos y es más fácil ver que no es lineal, ya que un auto pierde aproximadamente el 33% de su valor en el primer año de vida y después es un porcentaje un poco menor. Déjeme ver, que creo que alguien aquí. No. Ok. Entonces, el segundo año tiene una pérdida menor, el tercero menor, hasta llegar a su último año de vida. Pero para fines contables, la Secretaría de Hacienda nos dice, siempre considéralo lineal. Quiere decir que si una máquina me costó 500,000 pesos, al finalizar su primer año ya perdió 100,000 pesos y ya únicamente va a valer contablemente 400,000 pesos. El segundo año perdió otros 100,000 pesos y contablemente ya tiene un precio únicamente de 300,000, y así hasta el quinto año, donde tiene un precio de 0 pesos. Eso es lo que se refiere este artículo cuando habla que tiene una depreciación lineal. Ingeniero, Sí.
Jesús Chávez pregunta, buen día, ingeniero. A la hora de rentar una maquinaria, ¿de qué manera se verifica que el rendimiento sea el considerado en mi análisis? Bueno, el cuestión de rendimientos es muy difícil saberlo de una maquinaria. Prácticamente cuando nosotros rentamos una máquina, si tenemos la oportunidad, debemos de visitar el lugar y ver las condiciones físicas en las que se encuentra. Cuando estuve trabajando en la constructora Soter SADCB, en mis primeros trabajos, justamente es lo que me encargaba mi jefe. Yo tenía que ver la renta de la maquinaria, tenía que ir a verla físicamente cómo se encontraba y la tenían que poner a trabajar para que yo me diera cuenta de cómo estaban sus condiciones. En base a eso, determina si te es conveniente rentar esa máquina o no. Es hasta que la ves trabajando prácticamente y obviamente no la rentas a ciegas. Debes de ir a ver el lugar donde se encuentra en ese momento para ver cómo está funcionando la máquina. En algunas ocasiones está parada la máquina en algún terreno donde la tienen almacenada y ahí es un poquito más difícil, pero en otras ocasiones, previo a que desocupen la máquina, ya te la están ofreciendo en renta y tú puedes ir a verificarlo en el lugar y la puedes ver incluso trabajando en un frente de trabajo para determinarlo. Pero ojo, para el análisis de precios unitarios no podemos poner renta de maquinaria. Si se dieron cuenta de la eh, lámina anterior, nos decía que debemos considerar la maquinaria siempre como nueva y con un valor de adquisición tomado en cuenta en el momento, en el día que yo estoy haciendo mi análisis de costo horario. Entonces, para fines prácticos, sí puedo rentar maquinaria para sacar presupuestos. Debo de considerarla como nueva y adquirida el día en que estoy haciendo mi análisis. ¿Sí quedó contestada esta pregunta, perdón? Sí, ingeniero. Muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces ya vimos que la depreciación es lineal y debemos de considerar un valor. Y esa depreciación está dado en función de esta ecuación matemática, donde BM es el valor de la máquina. Bueno, aquí vamos a ponerle toda. Depreciación representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. BM representa el valor de la maquinaria o equipo considerado como nueva. Nuevamente, aquí si se dan cuenta, está lo que yo les comentaba. Siempre debo de considerar la maquinaria como nueva, a la fecha de presentación y apertura de la proposición. O sea, para cuando yo hago el concurso de obra, descontando el precio de las llantas y los equipos asociados o piezas especiales en su caso. Aquí hay algo bien importante. Dice descontado el precio de las llantas. ¿Por qué voy a descontarle el precio de las llantas al precio de adquisición de la máquina? Bueno, es bien importante porque eh, yo tengo, si mi maquinaria tiene llantas, tengo por ahí, más adelante vamos a verlo en los cargos por consumo, un cálculo que tengo que hacer de las llantas. Si lo considero aquí todavía como parte de la máquina y posteriormente le hago un cálculo en un rubro especial que se llama llantas, yo estaría duplicando este costo y estaría dando un precio irreal. Lo mismo pasa con los equipos o accesorios especiales. Vamos a ver más adelante que estos tienen un cierto tratamiento en un caso específico, en un valor específico más adelante, y lo estaría yo duplicando. Entonces, aquí importante, para determinar el valor de la maquinaria, yo debo de considerar este valor máquina sin IVA y además descontándole el precio de las llantas y de las piezas especiales. Si a mí el vendedor me dice que mi máquina va a costar 1 millón de pesos y yo sé que mis llantas me van a costar, eh, no sé, 30,000 pesos, le tengo que descontar ese valor, pero también le tengo que descontar si tiene alguna pieza especial, por ejemplo, la cuchilla de una hoja de un cargador o de una hoja de un tractor. Estos se desgastan muy rápido y tengo que estar reemplazándolas varias veces a lo largo de la vida útil de una maquinaria, de la vida económica. Entonces,
yo tengo que descontarle eso porque va a tener un tratamiento especial. Y además, todo debe de ir sin IVA. Esto por ahí pónganle una nota en sus apuntes. Todos los precios de la maquinaria, de sus piezas especiales, de sus llantas, del combustible, del lubricante, todo debe de ir sin IVA. Continuamos. Después dice BR. BR representa el valor de rescate de la maquinaria o equipo en que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica. Entonces, BR, una ley que me diga qué valor ponerle. Esto es a consideración del analista de precio unitario que normalmente con alguno de los directivos de la empresa determinan a consideración de ellos cuánto van a obtener por vender la máquina cuando termina su vida útil. Y después viene BE. BE representa la vida económica de la maquinaria o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operación y producción trabajando de forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. Entonces, BE, yo tengo muchas fuentes para obtener cuántas horas va a trabajar en un año y cuántos años va a trabajar en toda su vida. Y esto lo tengo yo que determinar para ponérselo a cada una de mi máquina que va a estar trabajando conmigo. Yo voy a decir cuántos años va a trabajar y cuántas horas va a trabajar con año para expresarlo como un valor B subíndice E en esta expresión. Entonces, tenemos que en esta expresión la depreciación depende del valor de la máquina, descontándole el IVA y descontándole llantas y piezas especiales. También interviene el valor de rescate, que es cuánto voy a obtener por la máquina cuando la venda y dividido esa diferencia entre la vida en horas de toda de la maquinaria en toda su vida económica. Normalmente esto se expresa como años por horas que trabaja en un año. ¿Alguna duda con la depreciación? Entonces las unidades van a tener, va a ser unidad monetaria entre horas. Es correcto. Todos nuestros cálculos horarios son pesos por hora. Recuerden que estamos sacando un concepto que se llama costo horario. Es el costo de la maquinaria por unidad de tiempo. Efectivamente. Gracias. Ok. Continuamos. Esto fue la depreciación. En la actualidad, en el medio de la construcción, la legislación fiscal considera que la depreciación total del equipo de construcción se completa en un periodo de 5 años, lo que les decía la Secretaría de Hacienda, nos dice 5 años, lo cual significa que una depreciación anual del 20% del costo de adquisición de la máquina, siendo el criterio de depreciación lineal. Pero recuerden, no siempre es ese criterio, pero para fines contables y del análisis de costo horario es lineal. Pasemos al cargo por inversión. El cargo por inversión está relacionado con el costo de la maquinaria, pero también con el costo o más bien el rendimiento que tendríamos si en vez de comprar la maquinaria nosotros la pusiéramos ese dinero a trabajar en un banco. O sea, si nosotros la ahorramos. Dice, el cargo por inversión es el cargo equivalente a los intereses correspondientes al capital invertido en la maquinaria. El gobierno nos dice, si tú estás teniendo riesgo por tener una maquinaria en tu propiedad, entonces es equivalente a si tú tuvieras ese dinero en el banco y te generara un interés y te permito poner ese interés aquí para que se lo cobres a tu cliente. El cargo por inversión es una ecuación muy similar a la anterior, donde viene el valor de la máquina. En la anterior era menos el valor de rescate, aquí es más el valor de rescate dividido entre 2 veces H subíndice EA por un factor I. Nosotros ya vimos los dos primeros, vamos a ver el tercero, que es el HEA. HEA representa el número de horas efectivas que la maquinaria o equipo trabaja durante un año. A diferencia de la depreciación,
donde estaba dividida entre el número total de horas que trabaja en toda su vida, las horas que trabaja en un año. La parte inferior del quebrado. Pero además está multiplicado todo esto por una tasa I que representa la tasa de interés anual expresada en forma decimal. Entonces, si cuando yo estoy haciendo el costo horario de una maquinaria, debo de preguntarle al banco cuánto me daría de interés si yo tuviera invertido ese monto equivalente de la maquinaria en una cuenta con ellos. Y me va a dar un cierto valor de interés y que yo lo tengo que poner en esta expresión. ¿Ok? Entonces, recapitulando, esta expresión está dada por el valor de la maquinaria, ya sabemos que es el precio de adquisición menos las piezas especiales, menos las piezas, las llantas, perdón, y todo sin IVA. Y el valor de rescate es cuánto pienso yo eh, tener por la maquinaria al final de su vida. Todo eso dividido entre 2 veces las horas que trabaja en un año y multiplicado todo ello por una tasa de interés que me daría el banco si yo tuviera ahorrado ese dinero en esa institución. ¿Alguna duda hasta aquí? Podemos entonces decir que, que la tasa de interés es un valor que vamos a asignar nosotros. O sea, es, puede ser en parte lo investigado en los bancos, pero en pocas palabras lo vamos a asignar nosotros y que esté en todos esos valores. Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos que determinar, porque cuando preguntamos a un banco, vamos a otro, preguntamos, vamos a uno tercero y preguntamos, nos pueden dar diferentes tasas de interés. Dentro de todas ellas, yo voy a escoger alguna y la voy a mantener durante toda la vida de la obra, ese porcentaje que representa a la tasa de interés en este lugar. Efectivamente, yo lo considero después de haberlo investigado. Excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Continuamos entonces. Vamos al tercero de ellos, que es el cargo por inversión. El cargo por inversión nos dice que los contratistas para su análisis de costos horarios considera a su juicio, lo que aquí me decías, la tasa de interés y debido a proporcionarse la tasa de interés que más le convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. ¿Ok? Una vez que escojo uno, puede variar, pero va a mantenerse durante toda la vida del proyecto, como les decía anteriormente. Ahora sí vamos al tercero, que es la de seguros. Es necesario para cubrir las erogaciones a que está sujeta la maquinaria de construcción durante su vida económica y por accidente que sufra. Esto dice aquí, este cargo existe tanto en el caso de que la maquinaria se asegure con una compañía de seguros como en el caso de que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos de la maquinaria. Esto se llama autoaseguramiento. Anteriormente las empresas grandes como ICA tenían en su poder mucha maquinaria. Si tenían, por decirle algo, 100 unidades de maquinaria, ya les era más costeable hacer una bolsa, retener un dinero o considerar un dinero de inversión por cada una de su máquina, guardar ese dinero de manera personal, ponerlo a lo mejor en un banco y cada que pasara algo de la maquinaria, retirar de esa cuenta bancaria para reponer la maquinaria o para, o sea, en su totalidad, o para reponer alguna pieza, algún desperfecto, algo de la maquinaria, porque era una cantidad considerable de equipo que tenía en su poder. Actualmente ya las constructoras no son tan grandes y no tienen tanta maquinaria, ya es difícil que hagan autoaseguramiento. Mejor contratan los seguros con alguna aseguradora, así como nosotros aseguramos nuestro auto con una compañía, vamos a tenerle que decir a alguna compañía cuánto nos cobra prima por tener asegurado con ellos nuestra maquinaria. Y ese valor es el que nosotros debemos de ponerle a nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es exactamente la misma de la inversión, solamente cambia un valor que es la tasa S,
que nos dice que es la prima anual promedio de seguros fijado como porcentaje del valor de la maquinaria o equipo y expresada en forma decimal. Varía más o menos entre un 3 y un 6%. Entonces, ya vimos que en esta fórmula perdón, el valor de la máquina es el valor de la adquisición menos las piezas especiales, menos las llantas y sin IVA. El valor de rescate yo lo determino cuánto voy a obtener por la maquinaria al final de su vida, considero 2 veces las horas de un año y lo multiplico todo eso por una prima anual de seguro obtenida como fracción decimal. ¿Ok? Es exactamente la misma fórmula de la inversión, pero en aquel entonces estaba multiplicada por un factor de inversión, aquí por una prima de seguros. ¿Alguna duda hasta aquí? Ningún ingeniero. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Vamos a sacar ahora el cuarto de ellos que dice cargo por mantenimiento. El cargo por mantenimiento, ya les había comentado que voy a tener que considerarlo porque siempre hay que estarle dando, haciendo cambio de aceite, de filtros, de bandas o cualquier otro gasto que tenga yo que hacer para mantener en buenas condiciones la máquina. Y nos dice aquí la literatura que son las erogaciones son los originados por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria en buenas condiciones, a efecto de que trabaje en condiciones normales durante su vida económica. Se divide en mantenimiento mayor y mantenimiento menor, aunque también hay mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, pero en este caso es únicamente mantenimiento mayor y menor. El mantenimiento mayor requiere retirar la maquinaria de los frentes de trabajo por un tiempo considerable. Incluye la mano de obra, repuestos y renovación de partes de la maquinaria, así como otros materiales necesarios. Y el mantenimiento menor, ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en la obra, así como cambios de líquidos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. Entonces, la diferencia es que el mantenimiento mayor es algo que yo ya necesito retirar a la maquinaria y llevármela al taller. No es al taller de la esquina que yo conozco, sino muchas veces dentro de la misma obra tengo mis talleres de mantenimiento, si es una obra grande. Si es una obra pequeña, obviamente tengo que contratar un taller de reparación de maquinaria mayor de equipo de maquinaria pesada para poder realizar estos mantenimiento mayor. O si únicamente necesito cambiarle el aceite o algo, muy rápido lo puedo hacer en el mismo frente de trabajo. Esta es una ecuación que es únicamente un factor K subíndice 0 por la depreciación que ya calculamos en el primero de estos cargos. Entonces el mantenimiento es el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción. El K subíndice 0 es el coeficiente que incluye tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de maquinaria o equipo y las características del trabajo y se refija con base en la experiencia estadística. Esto, si se dan cuenta, no nos dice muchas veces el fabricante, aunque nos puede dar en algún momento dado cuál es el coeficiente K subíndice 0 para nuestra máquina, pero nosotros lo podemos determinar a través de estar trabajando ya con nuestra maquinaria. Siempre hay que llevar una estadística de muchas cosas en la obra, entre ellos el mantenimiento de la maquinaria, o bien pregunto en los libros que ya les he dicho, principalmente en el Puerifoy. Y la D es la depreciación de la maquinaria o equipo, que nosotros ya lo calculamos anteriormente. Entonces, recapitulando, para obtener el cargo por mantenimiento, yo ya calculé una depreciación en el primero de los cargos y esa lo único que tengo que hacer es multiplicarla por un coeficiente que es este K subíndice 0. ¿Alguna duda hasta este momento? Creo que no hay dudas, ¿verdad? Vamos a continuar.
recapitulando, los cargos fijos están dados por la depreciación, la inversión, los seguros y el mantenimiento. Y sus fórmulas son, para la depreciación, es el valor de la máquina considerada como nueva, sin IVA y descontándole el valor de las llantas y de las piezas especiales. Le resto el valor de rescate y lo divido entre la vida económica, que es las horas de que trabaja en un año por los años que trabaja. El cargo por inversión es el mismo valor de la maquinaria, pero ahora sumándole el valor de rescate entre 2 veces las horas que trabaja en un año, multiplicado por una tasa de interés que yo fijo. Los cargos por seguro es la misma ecuación anterior, valor de la máquina más valor de rescate entre 2 veces las horas que trabaja en un año, multiplicado por una prima de seguros. Y el cargo por mantenimiento es la misma depreciación que calculé en el primero de estos cargos, multiplicado por un de mantenimiento o un coeficiente de mantenimiento. Aquí vale la pena aclarar algo. ¿Ven algo en estas dos ecuaciones primeras que tengo aquí? Que bueno, la tercera es similar a la primera. Perdón, déjenme quitar esto. Me equivoqué de símbolo, es este de acá. ¿En estas dos ven algo? Oh, no quito esto. A ver, a ver. Ahora sí ya lo escogió. ¿Qué notan en estas dos ecuaciones? ¿Alguien me puede comentar? Que pues en los dos está involucrado el valor de la máquina y el valor de rescate. Esa es una primera. Pero también vean lo siguiente. Voy ahora sí a irme a mi línea, que es lo que quiero hacer primero. Para la primera, para la depreciación. Vean esto. ¿Qué figura geométrica dibujé ahí? Un triángulo. Un triángulo. Rectángulo. Es el valor de la vida. Nosotros dijimos que siempre voy a obtener una... Déjenme pintar mejor con otro color esta última parte. Aquí. Nosotros dijimos que... Hoy no cambié de color. Ahora sí, a ver. Ahora sí está aquí bien. Nosotros dijimos que al finalizar la vida de una máquina, en esta parte que aquí estoy señalando, yo de todas maneras voy a obtener un dinero de la máquina. Entonces, esta parte que está aquí es lo que me cuesta la máquina. Esta parte que está aquí es lo que yo voy a obtener de dinero por vender la máquina. Esta parte de aquí. Entonces, esta ecuación de aquí, que está pintada aquí en rojo, es un triángulo. ¿Ya vieron? Estoy sacando el promedio de lo que sería el costo de esa maquinaria con respecto al tiempo a través de una ecuación de tipo triangular o de un triángulo. A diferencia de la segunda, que yo le estoy sumando el valor de rescate. Al valor de la maquinaria le sumo el valor de rescate y la divido entre 2 veces ella multiplicada por una i. ¿Se dan cuenta que es la fórmula de un trapecio? Estoy sacando la media de un trapecio aquí y aquí la de un triángulo. ¿Ok? Para obtener ese de precisión, esa inversión y ese seguro es la media, pero de un triángulo y la media de un trapecio. ¿Ok? Aquí aplicamos lo que nosotros aprendemos desde la primaria o secundaria, sacar áreas y sacar varias cosas de las figuras geométricas. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que podemos representarlo gráficamente si nosotros queremos hacer estas ecuaciones. Entonces, pero aquí lo que nos interesa es la parte aritmética y sabemos que son 4 ecuaciones para obtener los cargos por depreciación, inversión, seguro, mantenimiento, que todos ellos conforman los cargos fijos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Creo que podríamos tocar un poquito rápido otra vez el cálculo del coeficiente de operación que según, o sea, decía que era según estadística, pero ¿me podría explicar un poquito más acerca de En él? cuál, perdón? En cuál? En cargo por mantenimiento, Ajá. el coeficiente. El coeficiente K subíndice 0. Es correcto. Este K subíndice 0, en algunas ocasiones el fabricante nos los puede dar y nos puede decir, mira, para mantener esta máquina, tú aplícale para tus cargos un coeficiente de tal valor. Pero lo normal es que nosotros, por medios estadísticos, voy a sacar cuánto estoy gastando anualmente por mantener esta maquinaria y lo represento como una fracción del costo de la maquinaria y voy a obtener eso año tras año, porque siempre varía, y voy a obtener cuál es el coeficiente de la maquinaria. Este coeficiente normalmente anda alrededor de 0.8 en casi toda nuestra maquinaria. Y es el 0.8 de la depreciación. O sea, este está representado como una fracción de la depreciación de la maquinaria. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos estas 4 ecuaciones para obtener los cargos fijos. Vámonos entonces ahora a los siguientes cargos que son por consumo. Los cargos por consumo, esto recuerden que está en el reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, y ahí viene tanto las fórmulas como qué significa cada parte de ella y qué es la descripción de cada uno de estos cargos. Entonces, por cargos por consumo está conformado por 5 cargos, que es el de combustible, lubricantes, llantas, piezas de desgaste rápido y otras fuentes de energía. Yo aquí en combustible no estoy diciendo gasolina, no estoy diciendo diésel, porque la maquinaria normalmente tiene nuestra industria, puede ser la mayor parte de ella diésel, pero también hay otras que son a gasolina, por eso de manera genérica le decimos combustibles. Pero ojo, si nuestra maquinaria no es ni gasolina ni diésel, sino es eléctrica o consume aire comprimido, como son los martillos neumáticos, como combustible, sino como otra fuente de energía, le damos un tratamiento especial. Pero aparte de esto, yo quería comentarles que estoy utilizando la palabra llantas y no neumáticos como nuestros autos. ¿Por qué digo esto? Perdón, esa no es. Pero ahí me equivoqué de donde la marqué. En nuestros autos, si nosotros analizamos o hacemos un corte transversal de las ruedas de nuestros autos, veremos que la parte flexible, el caucho, tiene un hueco donde va a estar rellenado por aire. Por eso le llamamos a nuestras ruedas de los autos, les llamamos neumáticos. Pero en la maquinaria no todas son huecas y no todas se rellenan con aire. En algunos casos, para que pese más la maquinaria y tenga mejor agarre, se rellenan con agua para lastrarlas más. Y en algunos casos son compuesto completamente sólido, no tiene huecos, por lo tanto no hay nada que rellenarles. Entonces, por eso es que les estoy llamando llantas y no neumáticos. Por eso hice esta aclaración aquí, tanto de los combustibles como de las ruedas de una maquinaria. Y ojo, no toda mi maquinaria tiene llantas. Hay alguna otra que son fijas, como las grúas pluma que están en un edificio, que esas no las desplazo, por lo tanto no tienen forma de tener algo para que las desplace. Pero también algunas otras
no usan llantas, sino usan algo que se llaman orugas o cadenas, como es el caso de los tractores. Y en ese caso, yo no voy a considerar absolutamente nada en llantas, pero sí lo tengo que considerar eso como piezas de desgaste rápido, las orugas de una o cadenas de un tractor, ¿ok? La quito de aquí la quito y la considero en piezas de desgaste rápido. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Muy bien. Entonces continuamos. Quiero avanzar. Ahí está. Vamos por las de consumo. Dice, la maquinaria empleada en la construcción de las obras generalmente son accionadas por motores de combustión interna, bien sea a gasolina o bien sea a diésel. Para que la maquinaria pueda operar se requiere de un constante abastecimiento de los combustibles y lubricantes consumidos por la misma. El consumo de combustible de una maquinaria de combustión interna es proporcional a la potencia desarrollada por la máquina. Esto quiere decir que a mayor potencia de una máquina va a consumir combustible. Es algo similar con los autos que tenemos. Un auto particular pequeño consume poco combustible y me da un rendimiento actualmente en algunos de ellos hasta de 20 kilómetros por litro. Si tengo un motor de mayor potencia, me da unos 12 kilómetros por litro. Pero si tengo una pickup que de todas maneras es de gasolina, me va a dar unos 8 o 6 kilómetros por litro porque tiene una potencia mayor. Pero en la maquinaria recuerden que no hablo de kilómetros por litro, sino de su consumo por hora. Pero también debo de considerar algo, el fabricante me da un cierto rendimiento de la maquinaria, pero esa normalmente está en condiciones óptimas, que es a una presión atmosférica y a nivel del mar, pero pues eso no ocurre siempre. Entonces, la altura con respecto al nivel del mar, las variaciones de temperatura y las diversas condiciones climáticas ejercen influencia adversa sobre el consumo de combustible en las máquinas de combustión interna, ya que disminuye la potencia del motor. Entonces, debo de considerar que la maquinaria no tiene siempre el rendimiento que me dice el fabricante. Y el cargo por consumo de combustible nos dice la literatura que es el derivado de todas las erogaciones o gastos originadas por los consumos de gasolina o diésel para que el motor pueda o produzca la energía que utiliza al desarrollar el trabajo. En el artículo 201 de la ley nos dice que cargos por consumo de combustible es la ecuación que es C subíndice 0 por una G subíndice H por el precio del combustible. Y aquí lo vamos a ver en esta parte. C subíndice 0 es el costo horario de combustible necesario por hora efectiva de trabajo. G subíndice H es la cantidad de combustible utilizada por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la maquinaria o equipo y de un coeficiente determinado por experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. Y P subíndice 0 es el precio del combustible que consume la maquinaria. O este P subíndice 0, por favor, alguien obténgalo ahorita de internet. Vamos a suponer que es diésel. Por favor, vean ahí y me dicen cuál es el precio del diésel en este momento. $19.76. En la fuente que consultaste, ¿qué más te dice? ¿En dónde es esa Nada fuente? más viene precio por litro, por galón, y viene más o menos los precios en dólares y en euros para México. Ok, Y es de globalpetrolprices.com. ok. Pero si nosotros consultamos otra fuente, me va a decir
en la alcaldía fulanita, en tal gasolinera, es de tal precio el diésel. Pero si es en el municipio de Acolman, Estado de México, en la gasolinera Y, es otro precio. Pero si es en Salamanca, Guanajuato, en la gasolinera Z, es otro precio. Ojo, varía diario el precio de los combustibles. A mí sí Uno. me mandó una página Ah, donde dicen los precios. De hecho, y tenía viene que ingresar. diferenciado por diferentes lugares. Sí, de hecho tenía que meter la ciudad y el municipio. Correcto. Y aún así te va a dar de diferentes gasolineras. Sí, Por ejemplo, en la alcaldía de Cuauhtémoc no hay una. Hay, no sé, como 40 gasolineras y te va a dar diferentes precios entre una y otra. sí. Así es. Pero aquí varía muy poquito. En unas está en 19.99 y en otras en 19.59. Así es, pero aún así varía. Y si Sí, consideramos que consume mucha gasolina, pues va a pegarle bastante. Pero, ¿qué creen? Nosotros llevamos nuestro tractor de 8 cada que se le acaba el combustible a la gasolinería. no, La gasolinería debe de ir a la máquina, no la máquina a la gasolinería. ¿Ok? Entonces, ojo, yo debo de considerar el precio del combustible puesto en la máquina, no el precio en la estación de servicio, porque yo debo de comprar el combustible y debo de llevarlo hasta el lugar. Normalmente son en una camioneta de 3,5 toneladas que se le llama como madrina, y esta tiene un tambo de gasolina de 200 litros, uno de diésel de 200 litros, un tambo de lubricante, trae estopas, trae filtros, trae otras cosas para ir dándole servicio a la maquinaria en los diferentes frentes. Entonces, yo debo de considerar el precio del combustible, pero puesto en la máquina, no en la estación de servicios. ¿Ok? Entonces, eso debo de considerarlo siempre que hago un análisis de precio de costo horario en la parte correspondiente al cargo por consumo de la máquina, el consumo de combustible. ¿Ok? Pero aquí tiene un G subíndice H también, y dice que ese es un factor que está en función de la potencia de la máquina. Entonces, consultando algunas fuentes, pues esto puede variar, pero si no mal recuerdo, viene del libro de maquinaria del ingeniero Aburto. Pónganlo por ahí entre su bibliografía. Ya no se hace, el ingeniero Aburto falleció ya hace algunos años, era profesor del departamento de construcción. Su libro ya no está actualizado, pero sigue siendo vigente en muchas cosas, entre ello algunos factores que vamos a ver en este momento y vamos a ver también para las llantas. Entonces, bien, consultando la literatura nos dice que GH para la maquinaria de construcción dotada de motores de combustión interna por procedimientos esencialmente estadísticos se ha determinado promedios de consumo de combustible por cada hora de operación y referida a nivel del mar. Y nos dice que para motores diésel, GH es igual a 0.20 litros por cada caballo de fuerza por un factor de operación. Y para motores de gasolina es 0.24 litros por HP por un factor de operación OP. Entonces, nosotros tenemos que GH es 0.20 y 0.24, que son estos dos valores que están aquí. Siempre multiplicado esos por HP por OP. HP es la potencia de la máquina, OP es un factor de operación de la máquina. Entonces, este es la potencia de la máquina y este es un factor de operación de la máquina. Este de aquí es un factor de operación de la máquina. ¿Ok? Esto nos dice aquí que son fines estadísticos y hay alguna literatura que ya nos los puede proporcionar en algún momento dado. ¿Dudas? no, ninguno. Continuamos entonces. Aquí nos dice lo que les comentaba, HP, potencia nominal del motor, OP, factor de operación de la máquina o equipo,
y punto 20 y punto 24 es el coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. Continuamos. Perdón, déjeme regresar un tantito. Lo que es esta fórmula de aquí, perdón, un tantito, esta fórmula está dado en el reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, pero el factor GH no está ahí, ese está en otros libros, ¿ok? En otra literatura. Vámonos al cargo por, ya me pasé. Estamos en combustible, ¿verdad? Sí. Vamos al de lubricante. Es el derivado de las erogaciones o gastos originados por los consumos y cambios de aceite lubricante de los motores. Incluye las erogaciones necesarias para suministrarlos en la máquina. Todo lo que voy a gastar para poder hacerle los cambios de aceite al motor. Esto está en el artículo 203 y nos dice que el cargo por lubricante está dado por un factor A subíndice H más un factor G subíndice A multiplicado por el precio del aceite lubricante. Aquí nos los está dando en la determinación de cada uno de los factores. LB, L subíndice B, cargo por consumo de lubricantes. A subíndice H, cantidad de aceite lubricante consumido por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. G subíndice A, consumo entre cambios de aceite de lubricante en la máquina o equipo. Está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo, los tiempos entre cambios sucesivos de aceite. Y P subíndice A, los costos de los aceites lubricantes puestos en la maquinaria o equipo. Aquí nos dice que es en aquí está, en el recipiente. Este recipiente normalmente lo vamos a conocer como cárter en una maquinaria o en un auto. En inglés se llama, este recipiente se llama crankcase, o sea, la caja de los engranes. Perdón, aquí en esta nos habla de un factor A subíndice H y de un factor G subíndice A. Esos vamos a determinarlos ahorita. A subíndice H para máquinas con potencia de placa o nominal igual o menor a 100 HPs es 0.203 ese factor, multiplicado igual que la fórmula que vimos hace un momento por la potencia de la máquina por un factor de operación. Y para máquina con más de 100 HP, que es la mayoría de la máquina pesada en la construcción, es 0.2035 multiplicada también por el factor, por la potencia de la máquina dada en caballos de fuerza por un factor de operación. Esto es la primera de las literales que vienen en esta ecuación. Vamos a ver el segundo sumando de lo que está cerrado ahí entre paréntesis. Bueno, esto es lo mismo que ya les comenté ahorita. Y viene G subíndice A. G subíndice A es el volumen del cárter, o sea, la capacidad en litros, y T es el cambio de aceite. De forma genérica decimos que una máquina se le cambia el aceite cada 100 horas, pero cuando hay condiciones de mucho polvo, que generalmente las hay en la obra, son de 70 horas ese cambio de aceite. Entonces aquí nosotros debemos de determinar si esa máquina tiene condiciones de polvo o no, para determinar si dividimos esta ecuación entre 100 horas o entre 70 horas. Pero les digo, generalmente en la industria de la construcción hay polvo y vamos a ponerle 70 horas en la mayoría de los casos. Ojo, no en todos, nada más en la mayoría. Ok, quedó claro la fórmula general y las fórmulas de los dos factores que la inciden. Sí. Ok, muchas gracias. Vámonos al cargo por consumo de llantas. El cargo por consumo de llantas nos dice, las llantas del equipo de construcción sufren de mérito o deterioro derivado de su uso, por lo que es necesario, además de repararlas,
y renovarlas periódicamente, reemplazarlas cuando han llegado al fin de su vida económica, la cual varía en función de las condiciones de uso a que sean sometidas, del cuidado y mantenimiento que se les brinde, de las cargas de operación y de las condiciones de la superficie de rodamiento de los caminos en que trabajan. Estas llantas para el equipo nos dice que para las llantas del equipo de construcción que generalmente trabajan en superficies que presentan condiciones muy severas y adversas, resulta práctico expresar su vida económica en horas de trabajo. Esto para ser congruentes y poder sumar todo en peras o todo en manzanas. Se considera este cargo solo para aquella máquina en la cual, al calcular su depreciación, haya reducido el valor de las llantas al valor de la misma. ¿Esto qué nos dice aquí? Nos dice la literatura, quítale el valor de las llantas al valor de adquisición de la máquina. ¿Ok? Quítaselo cuando tiene llantas. Pero hay un caso específico que yo conozco, puede haber algunos otros, pero les voy a hablar uno en especial. Toda la maquinaria, cuando estoy trabajando con ella, si nuestra vida económica de una máquina es, por decir, de 5 años, yo en esos 5 años varias veces le voy a cambiar las llantas. Pero existe un caso específico donde las llantas duran el mismo tiempo que la maquinaria, o bien si la reemplazo no me genera un gasto excesivo porque le puedo poner llantas usadas de cualquier otro equipo. Y ese es el caso de la revolvedora de concreto, las pequeñitas, las que están en obra, que son para un saco, que las puedo transportar muy fácilmente de una obra a otra. Estas tienen 2 llantitas, pero esas llantas duran lo mismo que la máquina. Entonces, ¿para qué le quito ese valor de la llanta al valor de adquisición? Mejor se lo dejo como parte de la vida, del valor de la máquina, y no le calculo ningún cargo por consumo de llantas, porque o nunca la voy a sustituir, o va a ser tan barato sustituirla como es quitarla de otra máquina que ya no le va a dar buen servicio y ponérsela a esta máquina. Entonces, es el único caso donde no le quito el valor de las llantas a la máquina y no le calculo un cargo por consumo de llantas a ese equipo en especial. ¿Sí quedó claro en esto? Sí, Muchas gracias. Entonces, continuamos. En todo el demás caso, la tengo que sustituir varias veces y por lo tanto debo de tener el cargo por llantas. El cargo por llantas es un valor P subíndice N entre un valor B subíndice N, donde P subíndice N, bueno, N es el costo horario por el costo de llantas de la maquinaria o equipo como consecuencia de su uso. P subíndice N es el valor de las llantas consideradas siempre como nuevas de acuerdo a las características indicadas por el fabricante de la maquinaria. Y B subíndice N es las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determina de acuerdo a la tabla de estimaciones de la vida de los neumáticos. Entonces, primero debo de preguntarle al fabricante de las llantas cuántas horas me va a durar esta llanta. No es cuántos kilómetros, recuerden, aquí es cuántas horas me van a durar. ¿Ok? Pero me dice aquí, perdón, aquí algo muy importante. Déjame poner aquí. Se determina esa vida de acuerdo a la tabla de estimaciones de la vida de los neumáticos. ¿Ok? Entonces, lo que me dice un fabricante, se lo creo en primera instancia, pero el fabricante siempre me dice la vida de los neumáticos en condiciones muy estables a nivel del mar, superficies de rodamiento muy suaves, que no van a afectar mucho la vida de los neumáticos, en condiciones que no va a afectar mis llantas esa vida económica. Pero
Si me voy al libro del ingeniero Rafael Aburto, voy a encontrar esta tablita donde habla de 8 factores. El primero de ellos es el factor de mantenimiento. Y este factor de mantenimiento nos dice, mira, si tú le das un mantenimiento a tus llantas muy bueno, tú no debes de considerarle un deterioro excesivo a tus llantas. Entonces, créele al fabricante y di que tiene un 100% de esa vida que te va a decir el fabricante. Pero si tú le das nada más unas condiciones medias de mantenimiento a a tus llantas, considérales un deterioro de un 10%, o sea, consideras que va a vivir esa llanta solamente el 90% de lo que te dice el fabricante. Pero si tú nunca le das mantenimiento a tus llantas, pues nunca te va a durar lo que te dice el fabricante. Solamente te van a durar el 70% de lo que el fabricante te dice. Pero ¿cuál es el mantenimiento que le doy a unas llantas? Las llantas tienen una cierta figura, un cierto calado. En ese calado se les va a meter piedras. Esa piedra, mientras más va pisando la misma maquinaria, esa piedra que se le incrustó, más se va a meter en el caucho y más se va a ir metiendo hasta que llega a romperla. Entonces, parte del mantenimiento es con un desarmador, con unas pinzas, quitarle todas esas piedras que se le van incrustando, pero también hay que lubricarlas para que no se cuarteen por resequedad. Entonces, son 2 mantenimientos muy importantes que se le puede dar a la máquina, quitarle todo aquello que se le incrusta y también lubricarlas. Pero también si algo se les llega a incrustar, obviamente pues hay que parchar esa llanta y es parte del mantenimiento. Vámonos ahora al segundo de los factores que nos habla de velocidad de tránsito. Todas las llantas, incluyendo las de los vehículos de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, tienen un numerito. Ese numerito que está ahí, si nos vamos a la tabla del fabricante, me dice hasta qué velocidad puede correr esa máquina, puede transitar esa máquina. Hace tiempo uno de mis compañeros de trabajo me dice, híjole, yo iba en una carretera a 160 kilómetros por hora y se me tronó la máquina. Y le dije, oye, ¿y qué llantas usas? Y me dijo, pues no sé, yo nada más las compré. Y le dije, a ver, vamos a verla. Y venía un numerito y le dije, a ver, vamos a ver a qué se refiere este número en el manual. Y decía, esta llanta no debe de correr a más de 120 kilómetros por hora. Le decía, ¿ves? Ahí está el motivo. Tú la corriste a mayor velocidad de lo que te decía el fabricante y por eso se tronó. Entonces, el fabricante nos da una cierta velocidad de tránsito, de recorrido de esa llanta y si le tomo en cuenta que la maquinaria normalmente es de una velocidad de traslado muy baja, voy a considerar que me va a durar la vida que me dice el fabricante. Pero si es de una velocidad un poquito mayor, nos va a decir esta tabla que yo debo de considerar que únicamente vive el 80% de esa vida, esa llanta. Pero si ya es una condición un poco mayor, 48 horas o mayor, de 48 kilómetros por hora o mayores, esas llantas se van a deteriorar mucho. Y entonces voy a decir que va a vivir esa llanta solo el 60% de lo que me está diciendo el fabricante. Entonces, entre más rápido circule una maquinaria, al igual que un auto, más rápido se va a deteriorar. Ojo, yo estoy hablando de un porcentaje del 60%, pero eso está referido aquí como un factor decimal, ¿ok? Pero es únicamente pasarla de factor, de porcentaje a factor. Perdón. Vamos al siguiente, que nos dice cuáles son las condiciones de la superficie de rodamiento. Normalmente nosotros la maquinaria la transitamos no en superficies de asfaltadas o ya sea con concreto hidráulico o concreto asfáltico, sino en otras condiciones. Y entonces me dice que las llantas normalmente están diseñadas para que esté trabajando en tierra suave sin rocas. Y en estas condiciones me van a durar el 100% de lo que me dice el fabricante. Si es tierra suave, incluyendo un poco de roca, me van a durar un 90% de lo que me dice el fabricante. Cuando son caminos bien conservados con superficies de grava compactada, me va a durar un 70%.
caminos mal conservados con superficie de grava compactada, suelta, con malas condiciones, me va a durar solamente un 60% de lo que me dice el fabricante. Entonces, tengo que considerar mucho en dónde va a estar transitando mi maquinaria cuando tiene llantas para considerarle una cierta depreciación. Vámonos ahora a lo que son los ejes de tracción, y eso viene dado en dependiendo de la posición de las llantas chinos CBS. Vamos a regresar al rojo entonces. Vamos a ver la posición de las llantas. Nos dice aquí, cuando son los ejes traseros, la vida de las llantas tiene un 100%, pero cuando son los ejes delanteros, tiene un 90% de vida de esas llantas. ¿Por qué es esto? Los ejes traseros son fijos, pero los ejes delanteros tienen movimiento lateral para poder dar vueltas a la derecha, a la izquierda. Ese giro que tienen nuestras llantas las van a ir deteriorando, porque es una fricción que tienen extra sobre la superficie de rodamiento. Entonces esa fricción, como una lija, las va a ir desgastando. Pero luego me dice, fíjate en una parte muy importante, tu eje de tracción. No toda la maquinaria tiene tracción trasera o tracción delantera, como son los autos, los vehículos de nosotros, son de tracción delantera para eficientar el motor, o sea, la energía que nos da el motor. El motor está adelante, las llantas están adelante, es lo más cercano, es la menor pérdida de energía si las pongo como de tracción las delanteras. Los vehículos un poco más grandes tienen tracción trasera. Esto es porque la carga la tienen normalmente en el eje trasero, entonces la mayor eficiencia la da si transmito la carga, aunque esté en la parte delantera del motor, al eje trasero. Entonces me dice esta parte, fíjate mucho en el eje de tracción. Si el vehículo es de tracción, si su tracción es delantera o trasera, fíjate en esas llantas y castígalas. Los vehículos de descarga trasera, como son los camiones de volteo, tienen mucho deterioro porque cuando se va a descargar ese vehículo, todo el peso está sobre esas llantas y entonces considérales un 80% solamente de su vida. Pero también viene otro factor que dice, fíjate si el eje de tracción es el trasero y es un vehículo de descarga de fondo. Descarga de fondo son unos vehículos que tienen unas tolvas en la parte inferior por donde va descargando el material. Y al ir avanzando va pisando ese material que va descargando y se van desgastando esas llantas. Entonces tienen un 70% de vida esas llantas. Y luego dice las motoescrepas o similares. Motoescrepas, para los que no los conocen, les voy a decir de rápido, es un equipo que hace 3 trabajos en uno. Hace el corte del material, lo carga en una tolva que tiene en la parte del chasis y finalmente lo descarga en otro lugar. Más adelante les voy a presentar la fotografía de una motoescrepa para que lo conozcan, pero estos también van pisando su material y además al hacer el corte tienen un desgaste por fricción muy grande esas llantas y tienen el 60% de vida solamente esas llantas. Ojo, aquí me dice motoescrepas o similares. Hasta el momento, en todo mi tiempo que llevo de ingeniero civil, no he encontrado cuál es el similar. Entonces, tómelo como las motoescrepas, pero así dice la literatura. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda sobre esta tabla? No. Ok, esta tabla no ha terminado aquí. Son aquí 4 factores, pero vienen otros 4 factores que inciden en la vida de los neumáticos. Y el primero de ellos nos dice carga de operación. Normalmente una llanta está determinada para cargar cierto peso, pero también los vehículos están destinados a cierto peso. Y si estamos dentro del límite del fabricante, vamos a tener que, obviamente, podemos respetar la vida que nos dice el fabricante. Ustedes han visto que algunos camiones de volteo en la parte superior les ponen una madera para que carguen un poco más, pero esa carga más, sí estoy llevando más material, pero miren,
le estoy deteriorando más rápido las llantas. Si tiene una sobrecarga de un 20% de lo que nos dice el fabricante, nada más nos va a durar 80% la vida de las llantas. Pero si tiene una carga nos va a durar únicamente el 50% de la vida de esos neumáticos. Esto los que tienen peceros no lo cumplen, ¿verdad? Ellos tratan de llenar los peceros a su máxima capacidad sin darse cuenta que están deteriorando mucho su... Luego viene otro factor que dice densidad y grado de curvatura del camino. Cuando los caminos son rectos completamente, no se van a deteriorar las llantas. Cuando hay algunas curvas en el camino, se me van a deteriorar las llantas y debo de considerar que únicamente nos van a durar el 90% de los que nos dice el fabricante. Y cuando hay muchas curvas en el camino, nosotros vamos a determinar que nos va a vivir solamente el 80%. Dije aquí en el camino, pero no siempre es en el camino. Dentro de una misma obra, por ejemplo, un cargador frontal, de esos que conocemos como mano de chango, que tiene un cargador al frente y en la parte de atrás una retroexcavadora, esa máquina constantemente está girando para poder hacer el corte o cargar el cucharón, gira 90 grados, se va a tirar el material en un tramo muy corto, vuelve a hacer un giro y regresa a seguir cargando material, y esto lo hace varias veces. Esos giros son muy pronunciados y puedo decir que tiene condiciones severas, aunque no es un camino, sino es dentro de la misma obra. Estoy diciendo que son curvas severas lo que está haciendo o movimientos severos que está haciendo esa máquina y la tengo que castigar bastante. Después viene aquí otro factor que nos dice pendientes de los caminos. Y esto dice que cuando están condiciones completamente planas, llanas, sin ningún montículo, sin ninguna subida y bajada, voy a considerar que nos duran la máquina lo mismo que nos dice el fabricante. Pero si el camino o va a estar haciendo el trabajo, la maquinaria, como puede ser cuando están haciéndose un corte en un cerro para hacer un camino, si la pendiente es muy suave, digo que me dura el 90% de la vida que me dijo el fabricante. Si tengo un 10%, me dura un 80%, y si tengo un 15% más ¿cómo se llama? De pendiente, me va a durar solamente un 70%. Aquí quizá no nos damos cuenta de este porcentaje, pero está referido a cuánto se eleva un terreno con respecto a la horizontal. Y aquí estamos hablando de un 5, un 10 o un 15%. Esto lo puedo referir a por cada metro se eleva 5 centímetros o 10 o 15. O puedo referirlo a un kilómetro. Por cada kilómetro se eleva 5, 10 o 15 metros. ¿Ok? Pero, ojo, yo estoy hablando de aquí de un porcentaje que no conozco qué tanto es esto, pero voy a referirlo. Todos nosotros hemos transitado en carreteras. Las carreteras tienen algunas pendientes. Si yo voy de subida en una pendiente mínima, le cuesta poco trabajo a mi vehículo subirla, pero si es ya mayor, le cuesta mucho trabajo. Y para hacer un poquito de idea qué tanto son estos 5, 10 o 15%, veamos que las autopistas de altas especificaciones, las pendientes, no son más allá del 2%, y mi carro la sube tranquilamente. Pero cuando yo llego a una pendiente de una carretera que normalmente son las que tienen un solo carril de ida y de regreso, son aproximadamente del 5%, ya a mi vehículo le cuesta trabajo. Dense cuenta cómo son las del 5, 10 y 15% en un lugar donde está trabajando mi maquinaria. Son bastante ya pronunciadas y le va a costar mucho trabajo a la maquinaria, por lo tanto hay mucha fricción, mucho desgaste para estas condiciones. Y finalmente viene aquí algo que dice con otras condiciones diversas. Otras condiciones diversas dice que si no existen, voy a considerar que van a durar mis llantas lo mismo que me dice el fabricante.
Si son condiciones medias, yo voy a tener que se desgastan a un 90, que viven un 90% de lo que me dice el fabricante, y si son adversas, solamente un 80%. ¿Ok? Pero ¿cuáles son otras condiciones que puedo? Temperatura ambiente normalmente no es un factor que determine el desgaste de las llantas, porque están fabricadas para que trabajen en cierto rango de temperatura esas llantas. En la República Mexicana, ese rango de temperatura que tenemos normalmente va de -5 a más 40 grados centígrados. En algunos lugares se llegan a tener temperaturas atmosféricas de más de 40 grados, como en la ciudad de Mérida, que rebasa en estas épocas de calor los 40 grados, y en Piedras Negras, Coahuila, que llegamos hasta 50 grados. Esas condiciones sí pueden afectar un poco la vida de los neumáticos. Y recuerden que pues estamos trabajando normalmente con esta maquinaria, pero cuando son otras condiciones, la puede afectar más. Por ejemplo, si estoy trabajando una maquinaria en un tiradero de basura, las condiciones adversas no solamente están dadas por la superficie de rodamiento, porque se le pueden incrustar cosas, sino porque la basura normalmente es muy ácida y ese ácido les puede afectar a las llantas. Igual cuando estoy trabajando en lugares donde hay azufre o alguna otra cosa que cambie el pH de la superficie de rodamiento, que pueda incidir sobre los neumáticos, o altas temperaturas del material sobre el cual está circulando. Por ejemplo, el asfalto. Cuando estoy haciendo una carretera, el asfalto sale como a 140 grados de la planta donde lo está fabricando, pero al momento de tenderlo supera los 100 grados centígrados. Esa temperatura sí puede afectar severamente las llantas. Entonces, estas son las condiciones que voy a tener que tomar en cuenta para disminuir la vida que me está dando el fabricante, y cuando hagamos un ejercicio vamos a poder determinar estas condiciones. Las vamos a trabajar y vamos a hacer ahí, nos va a quedar más claro esto. Vamos a las piezas de desgaste rápido. Las piezas de desgaste rápido dice que ese consumo es el correspondiente al desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. La vida económica es menor al resto del equipo, o sea, las cadenas o las orugas o cadenas de un tractor se considera como piezas especiales, porque durante los 5 años que a lo mejor tengo trabajando esa maquinaria, las voy a sustituir 1, 2, 3 veces, al igual que la parte de desgaste de una hoja que estoy utilizando, por ejemplo, en un tractor. La parte del filito de la máquina, que es como un cuchillo, esta se va a desgastar muy rápido y la voy a tener que sustituir varias veces. O los dientes que se llaman ripper, que se utilizan para aflojar el suelo que lo utilizan un tractor normalmente. Entonces, en el artículo 205 nos dice que el cargo por consumo de piezas de desgaste rápido es A subíndice E, está dado por la vida de esas piezas entre el valor de esas piezas, como aquí nos los dice. AE representa el costo horario por piezas especiales. P subíndice A, valor de las piezas especiales consideradas como nuevas. Y B subíndice A son las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. El fabricante normalmente nos dice cuánto va a vivir una pieza, pero también se va a deteriorar diferente si, por ejemplo, en un tractor estoy moviendo suelo, se va a deteriorar. Un suelo suave se deteriora poco, pero si estoy moviendo un suelo con grava, se va a deteriorar más. Y si ese suelo tiene además algunas rocas, se va a deteriorar aún más. Entonces debo de considerar que es una vida menor que lo que nos dice el fabricante. Esto, como hay muchas condiciones diversas, necesito yo también, así como las piezas, como las llantas, considerar algunos factores, pero esto es a consideración del que está haciendo el análisis del precio unitario. Cargos por otras fuentes de energía. Estamos hablando de otras fuentes de energía, normalmente energía eléctrica, que es lo más común. Sin embargo, en algunas ocasiones puedo yo determinar que esa fuente de energía
son otras como el aire comprimido para un martillo neumático. Hay una máquina que está generando aire a presión, pero eso tengo que considerarlo el costo horario de esa máquina para considerarlo ahora como una energía o un costo de la energía en esta máquina aquí. ¿Y cómo lo obtengo? Dice, es el derivado de las erogaciones o gastos originados por los consumos de energía eléctrica o de energía diferentes a lo que son los consumos de la maquinaria de combustión interna, que serían gasolina y el diésel. Y representan el costo que tenga la energía consumida en la unidad de tiempo considerada, que para nuestro caso la unidad es la hora. El consumo de energía de un motor eléctrico depende fundamentalmente de su eficiencia para convertir la energía eléctrica que recibe en energía mecánica que proporciona para ser utilizada. Entonces tenemos que consumo por otras fuentes de energía, nos dice el reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, que es esta ecuación genérica, donde S es la energía consumida, N es la eficiencia del motor eléctrico, E subíndice M es la energía mecánica utilizada y P subíndice E es el precio de la unidad de energía eléctrica consumida. Pero ojo, los factores que determinan la eficiencia de un motor eléctrico son muy variados. En la práctica nos encontramos con la dificultad de que los fabricantes de motores eléctricos proporcionan la potencia nominal en caballos de potencia, HP, pero la compañía suministradora de energía eléctrica, en este caso actual es la Comisión Federal de Electricidad, nos vende la energía en kilowatt hora. Por lo tanto, pues hay que convertir unas unidades en otras. Para obtener el consumo horario de energía de un motor eléctrico en una hora de operación utilizamos la siguiente fórmula, que es 0.63 por HP por el precio de la energía eléctrica, donde ese consumo de energía eléctrica, HP es la potencia nominal y PE es el precio del kilowatt hora puesto en la máquina. Es el precio y el punto 653 es el factor de conversión de kilowatt hora a HP. Esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando nosotros tenemos una máquina que está siendo suministrado la energía por la compañía, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Pero, ojo, si nosotros la producimos en obra a través de un generador, nosotros debemos de determinar primero cuál es el costo horario de ese generador para poner aquí en esta ecuación. ¿Alguna duda hasta este momento? No. Muy bien, entonces continuamos. Es rápido, nada más. Sí, dime. Es de la fórmula anterior a esta. ¿Qué significaba EM? Es subíndice M. ¿Esta? Sí, perfecto. Es la energía mecánica utilizada. Gracias. De nada. Ya vimos todo esto. Y vamos a hacer un recordatorio o un resumen. El cargo por consumo está dado por los combustibles que utilizamos, por los gastos que hacemos de lubricantes, de las llantas, de las piezas de desgaste rápido y por otras fuentes de energía, donde las ecuaciones son para combustibles, es el combustible por un factor por el precio del combustible. Para lubricante es la suma de dos factores que tienen que ver con la potencia de la máquina y con la capacidad del recipiente o cárter por el precio del aceite o del lubricante. Para los cargos por consumo de llantas es el precio de las llantas entre el valor de las llantas, pero acuérdense que debemos de afectar esa vida de las llantas por las condiciones en las cuales se está operando. Tenemos los cargos por consumo de piezas especiales en aquellos casos que la maquinaria las tiene, obviamente. Después viene el valor de consumo de las piezas, que es las piezas por el precio de las piezas entre la vida
de las piezas y el cargo por consumo de otras fuentes de energía que de manera general está dada por esta ecuación y de manera específica está dada por esta. Ojo, aquí les pongo a mis alumnos siempre un torito. ¿Qué se dan cuenta aquí? Y eso se los pongo para ver si están despiertos. ¿Nadie se ha dado cuenta de algo raro aquí? Estoy buscando. A ver, ¿qué encuentran de raro? Ya se los señalé. El factor era .60 y tantos, creo. Y aquí viene 553. ¿Cuál es el bueno? Siempre se los pongo esto de ahorita a mis alumnos para ver si están fijándose en los factores. Yo se los voy a mandar bien a ustedes, no se preocupen, en un rato que les mande la literatura, se los pongo correctos, ¿ok? Pero recuerden que hay un factor ahí. Nada más se los pongo para que vean pues, si están despiertos. Era ¿Ok? 653, ¿no? ¿Cómo? ¿No te Era escuché? 653.653. Ajá, y aquí dice pues, 693. ¿Cuál de los dos es el correcto? Ahorita se los mando, no se preocupen. Oh. Nosotros vimos al principio de nuestras gráficas, en la primera gráfica que puse, que hay 3 grupos de cargos. Y el tercero de ellos es el dado por la operación de la maquinaria. La operación de la maquinaria está dada únicamente por un solo cargo, que es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por concepto del pago de salarios al personal encargado de la operación de la maquinaria por hora efectiva de trabajo. ¿Se acuerdan que nosotros en el capítulo anterior obtuvimos el salario real del operador, perdón, el salario real de una persona, de la mano de obra o de un directivo en el caso que ya estemos en programación y presupuestación? Así como sacamos esos mano de obra, también nosotros debemos abarcar el salario real de un operador de la maquinaria. Y está dado exactamente igual con todo lo que nos dijo la Ley Federal de Trabajo, el Infonavit y el IMSS. Sacamos su salario real y lo debemos de incluir en este cargo de operación. Cargo de operación está dado por el salario real entre las horas efectivas de trabajo de un operador para poderlo tener como siempre en horas en precio entre hora o pesos entre hora. Y esta fórmula nos dice que P subíndice O es el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. SR es el salario por turno de operación necesario para operar la maquinaria. Los salarios deberán comprender todo lo que nosotros vimos aquí nos dice en otras palabras, pero es todo lo que vimos para obtener el salario real. Y HT son las horas efectivas de trabajo que se considera para la máquina dentro del turno de trabajo. Esto es, si nosotros tenemos un turno de 8 horas, que es lo que la ley nos dice, debemos de multiplicarlo por un factor de operación de la maquinaria. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos esto. Pero nosotros debemos obtener, después del costo horario de una maquinaria, debemos de sacar los rendimientos de la maquinaria para poderlo tener en nuestra tablita. ¿Se acuerdan que ayer hicimos la tablita correspondiente al costo directo por mano de obra, donde tuvimos que sacar una cantidad y la cantidad era el inverso del rendimiento? De igual manera debemos de determinar el rendimiento de la maquinaria. El rendimiento de la maquinaria, si nos vamos al libro de Aburto, nos vamos a encontrar que dependiendo de el tipo de maquinaria que se trate, hay una ecuación para sacar el rendimiento. No vamos a ver estas ecuaciones aquí, nada más se las presento, porque algunos de los profesores que tienen en recursos de la construcción ven un poquito de esto, pero sobre todo cuando lleguen a la asignatura del séptimo semestre que se llama movimiento de tierras, van a ver, van a tener que sacar rendimiento de la maquinaria y van a tener que retomar estas ecuaciones dependiendo de qué tipo de maquinaria se trate. ¿Ok?
Aquí no, únicamente les presenté dos maquinaria, pero la tabla es muy grande. Habla de los tractores, motoescrepas, motoconformadoras, compactadores, grúas, etcétera. Entonces, cada una de ellas tiene una ecuación específica donde tiene muchos valores, donde tiene que ver, entre otros, para sacar el rendimiento, viene el ancho del rodillo, por ejemplo, de compactación, la capacidad de compactación, el factor de llenado de un cucharón, por ejemplo, el factor de abundamiento de un suelo. O sea, cuando nosotros excavamos, eh, nosotros vemos que si medimos, hacemos un orificio de 1 metro cúbico y medimos el orificio, pues va a medir 1 metro cúbico. Pero si medimos el material que sacamos, va a ser más de 1 metro cúbico, porque estaba compactado en el lugar y al momento de sacarlo sufrió un abundamiento. Entonces, todo esto debo de considerarlo para todas estas ecuaciones. ¿Ok? Viene muchos factores: eficiencia horaria durante el trabajo, etcétera, de la maquinaria, número de pasadas que va a tener los factores. Ajá. Pero también viene otros factores, que viene el transporte de la maquinaria. Cuando yo estoy sacando el costo de la maquinaria, yo lo estoy considerando que ya está puesta en el lugar, pero debo de considerar algo. Dice, en términos generales, el transporte de la maquinaria se considera como cargo indirecto. Esto quiere decir, yo no lo voy a calcular aquí en el costo horario. Para los que van a llevar ya la asignatura de programación y presupuestación, durante el cálculo de los costos indirectos, deben de tomar en cuenta también el transporte de la maquinaria, que es para llevarla de donde la tengo guardada al lugar donde va a estar trabajando ahora, donde estaba trabajando previamente al lugar donde está ahora, y al finalizar también debo de considerar que la voy a retirar de mi lugar donde está trabajando a donde la voy a guardar, o bien a donde va a trabajar nuevamente. Entonces tengo de tomar en cuenta esta parte de aquí, pero también puedo considerarlo como parte de un costo horario. Esto debe de tomarse en cuenta entre algún convenio que deba haber en algún momento dado entre quien va a hacer el análisis de precios unitarios, que es la constructora, y quien va a ser mi cliente, ¿ok? Para hacer esto. Y ojo, aquí esto lo estamos reafirmando muy bien porque normalmente se les olvida el IVA en los costos de la maquinaria. Dice, el cargo por IVA no debe incluirse en la estructuración de los costos horarios, ¿ok? Debo de retirarle el IVA a la maquinaria. ¿Cuánto es el IVA actualmente? ¿Podrían decirme? 16%. ¿En toda la República Mexicana? No, en zona fronteriza es 11 o 9, creo que es 11. Es correcto. Debo de considerar dónde estoy trabajando. Si es en zona fronteriza, es 11%. Si es en el resto de la República Mexicana, que es la mayoría de las veces que vamos a hacer nuestros análisis, porque nosotros vivimos en el centro de la República Mexicana y la mayoría de nuestros trabajos están aquí. Sin embargo, ya nuestra vida profesional nos puede llevar a diferentes lugares a trabajar, y debo de considerar cuál es el IVA en ese lugar. ¿Ok? Espera, dice que, ¿Perdón? bueno, yo busqué y me dice que el IVA es del 16 al 10%, a excepción de la región fronteriza, que es del 8%. Eso fue de junio del 2020. Ah, ok, entonces aquí ya varió, pero nosotros ese IVA para la maquinaria siempre es el 16% en zona no fronteriza, y siempre es de, ¿cuánto me dijiste? ¿El 8%? Sí, del 8. En zona fronteriza, ¿ok? Es el doble aquí que en zona fronteriza. Como les decía, la mayoría de nuestras análisis va a ser en zona no fronteriza. Pero ojo, normalmente se les olvida cómo sacar eh, ¿cómo se llama? Cómo sacar el IVA. ¿Cómo se obtiene un costo sin IVA si me lo dan a mí con IVA? ¿Lo recuerdan ustedes? Entre 1.16. Es correcto. A veces quieren restarle y no es una resta porque viene de una multiplicación, ¿ok? Entonces nosotros le decimos en términos generales
que el precio, ¿dónde está el segundo precio? Sin IVA es igual al precio con IVA, esto dividido entre 1.16, que el 1.16 viene del 100% del valor entre, perdón, el 100% sumándole el 16% del IVA. Entonces, como nosotros al sacar el precio con IVA es el precio del producto, que es su 100%, más el 16% que corresponde a ese sobrecosto, nosotros tenemos sumado esos dos, es el 110, el 1.16, y como la operación inversa es un quebrado, lo tenemos que dividir entre 1.16, que es la forma de sacar el precio sin IVA cuando a mí me han dado el precio sin IVA. Entonces, siempre ya para los 2 minutos para terminar, recuerden que les comenté que hoy me iba a ir más temprano, siempre que me dan el precio de la maquinaria o que yo la cotizo, siempre debo de preguntar, oye, el precio que me estás dando de esta maquinaria, ¿me lo estás dando con IVA o sin IVA? Si me dicen con IVA, se lo debo de quitar. Si me dicen sin IVA, lo debo de considerar tal cual. En este último minuto, ¿tienen alguna duda? No, al parecer no. No. Hasta ahorita no, Ok, ingeniero. perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Gracias a Sofía y a Claudio por su apoyo. Y les estaré mandando ya parte del material el día de hoy. Y mañana nos dedicamos a hacer algunos ejercicios y continuar con algunos otros temas. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. ingeniero. Hasta Hasta luego. Gracias, mañana. hasta luego. Gracias, por favor, guarden la grabación. Sí, sí. Buenos días.